El ABC del conocimiento. Diferentes voces, miradas y perspectivas, entrevistas, comentarios, opiniones. Una producción de la Secretaría de Educación en Chiapas. Bienvenidos una vez más al programa El ABC del Conocimiento. Pues bien, nuevamente esta mañana me acompaña el compañero Juan Luis. Juan Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Israel, buenos días, pues contento y feliz de tener pues a más expertos en el ABC del conocimiento. Así es, y esta mañana nos acompaña el maestro Miguel Humberto Olivares Herrera. Él es educador físico y está trabajando un proyecto muy importante sobre vida saludable en coordinación con la educación física que se da dentro de las escuelas. Maestro, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación, al público que nos acompaña y a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Pues bueno, maestro, pues ya entremos de lleno al tema y platíquenos un poquito más sobre este proyecto que se está trabajando en coordinación con los maestros de educación física y con los maestros que están dentro del aula. Sí, bueno, quisiera comenzar con una cuestión de los antecedentes, de cómo se ha aplicado esta parte del proyecto de vida saludable en nuestro país, específicamente en nivel básico. No es un proyecto nuevo, hace como 10 años se inició como un área dentro del programa Escuelas de Calidad, estamos hablando de hace más de una década. Sí, claro. Posteriormente, ya recientemente en el año 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publica un acuerdo en el que se tienen que implementar diferentes acciones fuertes derivados de lo que el COVID nos ha dejado como conocimiento en cuestiones sanitarias en nuestro país. Y entonces, a partir del ciclo escolar 2020-2021 surgió la propuesta de implementar vida saludable como una asignatura en nivel básico. Asignatura, como una asignatura. Todo esto referente a 3 grandes áreas que tiene este programa, que tiene que ver con actividad física, higiene y limpieza y alimentación. De manera general, muy general en todo el país, se ha implementado como una propuesta bastante interesante, pero también hay que contextualizar las situaciones, porque sabemos que cada entidad, cada región, cada municipio y cada localidad tiene sus propias características, ¿no? Y sus propias necesidades, ¿verdad? Así es. Entonces, hay datos bastante interesantes. Algunos suenan muy crueles, sobre todo en nuestra entidad, por esta cuestión de la desigualdad social y económica que vivimos en la entidad, pero que pues se puede salir avante siempre y cuando haya disposición de trabajo por todos los panoramas y todos los niveles. Maestro, ¿cuáles son esos datos que nos trae a la mesa esta vez? Sí, para empezar, pues sabemos que a nivel nacional nosotros encabezamos la lista en cuestión de obesidad infantil a nivel mundial. Entonces, México. Tenemos México es el país que encabeza la lista en cuestión de a nivel mundial. Ya le ganó a Estados Unidos. Así es, o sea, están en la cuestión de niños obesos, México encabeza tenemos el primer lugar, ¿no? Nada orgulloso, pero pues el primer lugar. Ahora viene aquí una cuestión problemática, porque en Chiapas tenemos, según la encuesta nacional sobre nutrición y salud en el 2012, lanza un dato bastante interesante. En Chiapas, por ejemplo, en niños alrededor de los 5 años tenemos 26,600 niños en Chiapas con problemas de desnutrición, pero también tenemos 22,000 niños con problemas de obesidad. O sea, entonces tenemos los un balance, extremos, ¿no? Exactamente. Okay. Y antes podríamos haber dicho, está muy interesante ese documento que lanza el ENSANUD, porque decíamos, no, bueno, en las zonas urbanas es donde principalmente se presentan los problemas de obesidad y ya no tanto en las comunidades rurales, ¿no? O sea, los datos están bastante equitativos. Tenemos por un lado en comunidades rurales niños con obesidad, pero también con mucha desnutrición. Lo mismo en la cuestión urbana. Okay. ¿Por qué? Porque el hecho de que el consumo de alimentos sea mayor no quiere decir que sean saludables. Claro. Y entonces tenemos acceso en las zonas urbanas y rurales a alimentos sumamente procesados, ricos en grasas y azúcares, ¿no? Es bien interesante, maestro, como todo este antecedente, ¿no? Porque es indiscutiblemente sí se ha venido trabajando, ¿no? O sea, por parte de la educación sí se trabaja, ¿no? Como bien dice, higiene, limpieza han sido como aspectos que se han tomado desde el nivel básico, ¿no? Desde preescolar. Claro. Pero ahora con esto de pandemia, ¿no? En las entrevistas anteriores también lo hemos escuchado y pues ahora ya se intenta como
asignatura, ¿no? Como que ya sea una materia, y se me hace muy interesante, y creo que a todos también los que nos están escuchando y viendo, o sea, que desde niño aprendas como este balance, lo decíamos y claro, lo venimos repitiendo, ¿no? O sea, no sabemos en conciencia qué es lo que estamos comiendo cuando somos adolescentes, ¿no? Cuando somos niños, y saber cómo desde cuántas calorías, ¿no? Cuántos carbohidratos, cuánto necesito ejercicio, cuánta actividad física necesito hacer, depende de lo que como, es importante. Entonces, para allá va este decreto de asignatura, como para crear esa conciencia. Sí, la verdad es que esta asignatura tiene intenciones bastante interesantes en la cuestión social, en la comunidad en general, no solamente en los estudiantes. Sabemos que la cuestión formativa comienza desde los chavos con la intención de impactar a niveles sociales, ¿no? Sin embargo, voy a hablar de dos cuestiones muy interesantes que ahorita comentabas. Esta parte de la alimentación, de bueno, cuántos carbohidratos, cuántas grasas, cuánto debo consumir, esto sinceramente tiene que ser de manera personalizada, claro, porque nuestra genética, nuestros estilos de vida difieren, claro, aunque convivamos en el mismo espacio. Entonces, esos requerimientos calóricos son distintos. Lo mismo que en la práctica de la actividad física. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene disponible información ahí en su página en internet. Y uno de los datos más importantes que a mí me surgen en este análisis sobre el trabajo que estamos realizando es el hecho de que la OMS para niños entre 6 y 12 años da como propuesta, sugiere que los chavitos tengan más o menos 60 minutos de actividad vigorosa, de actividad física vigorosa al día. Y sin embargo tenemos una sesión de educación física a la semana en el programa. Eso son 60 minutos al día. Física vigorosa. Al día. ¿Pero qué es vigorosa? O sea, ¿en qué términos? Que los términos de intensidad, por ejemplo, cardíaca, estén por encima de del 70%. O sea, ya de impacto. Sí, pero para quienes desconocemos un poquito el tema, o sea, ¿qué tengo que hacer físicamente hablando en esa hora? O sea, un niño, por ejemplo. Un niño, ¿qué tendría que hacer? Correr, saltar, existen diferentes estrategias didácticas. Nosotros, más que hacer una sesión de entrenamiento, lo que hacemos son actividades lúdicas. Si, por ejemplo, lo que intento es que mi alumno tenga un gasto calórico, que gaste energía en actividades de velocidad, pues lo que hago es un juego de persecución, que unos atrapen a otros, por ejemplo, que trasladen objetos de un punto a otro, diferentes tipos de retos, de circuitos, de diferentes estrategias que utilizamos en educación física para no caer en la monotonía del famoso entrenamiento, de ¿no? darle vuelta a la cancha, ¿no? Porque son totalmente diferentes. Pero el entrenamiento deportivo, y la educación física tienen una línea divisoria bastante marcada. Excelente. Perdón, me sorprende el dato que marca la organización, la OMS, y digo, bueno, como docentes, ¿qué se plantea? Si realmente en la escuela el niño nada más tiene una hora de educación física y a la semana, ¿qué está planteando? ¿Qué se está planteando? ¿Vamos a tener más clases de educación física entonces? ¿O qué tenemos que generar? Pues mira, con lo que me preguntas, sería lo ideal. Yo creo que, sinceramente, hemos tenido muchos detalles. Yo sé que por la cuestión del confinamiento, por la cuestión de la organización curricular, Vida Saludable como asignatura no ha impactado como se esperaba. Porque, para empezar, ¿quiénes serían los responsables de esa asignatura? ¿No? La misma dependencia educativa ha lanzado algunas propuestas de quiénes podrían atenderlos, pero al no estar, por la etapa en la que estamos viviendo, ha quedado pendiente esa tarea. Sin embargo, la propuesta que nosotros tenemos es, al menos aquí en Chiapas, que es el proyecto que estamos trabajando, es debido a las pocas horas que tenemos de educación física, tratar de incrementar el número de sesiones de educación física a la semana y vincular con estos contenidos de vida saludable que de manera general siempre se han trabajado a través de educación física. La educación física siempre ha tenido que ver con la actividad física, con la alimentación, y con la alimentación. Que van muy de la mano. Entonces lo que habría que hacer, es puntualizar. Quizá no tanto dividir las asignaturas por la cuestión curricular, sabemos que tenemos pocas horas de trabajo, sino más bien fortalecer educación física con estas propuestas. Maestro, de vida saludable. pero esto ya es un hecho de que ya se esté dando como asignatura vida saludable en las aulas, o a es partir algo de que cuándo tendríamos ya la materia. A partir del ciclo escolar 2020-2021 se hizo público que se iba, a través de la dependencia de la Secretaría de Educación Pública, se publicó que se iba a trabajar la asignatura. Algunas escuelas ya hicieron el intento de trabajarlo con diferentes maestros. Se está aplicando en primaria y secundaria en pocas escuelas. Buenísimo. Entonces lo está trabajando algunas
algunas ocasiones el maestro de educación física, me parece que en secundaria los maestros de biología, pero no está determinado de manera puntual quién se va a hacer. Es que es complejo, ¿no? Hablábamos con un maestro en una entrevista anterior también, que por ejemplo no puedes como... todo debe ser con el ejemplo, ¿no? Entonces, desde quien imparte esta materia de vida saludable, debe ser como coherente, ¿no? En la cuestión física, en la cuestión de alimentación, ¿no? Claro. Porque no puedes compartir algo si no sabes, ¿no? También, como docente, también Sí. es complejo esa parte. Sí, porque yo creo que es también una cuestión de cultura y de hábitos, Claro, ¿no? Porque sí. evidentemente lo has dicho bastante bien, porque pues ¿cómo le vas a hacer caso a tu maestro si de repente ves que tu maestro fuma o toma su papitas, coca, ¿no? o tiene un poquito de sobrepeso, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo le podemos hacer caso? Entonces yo creo que todos tenemos que empezar desde acá, ¿no? Un poquito, para poder estimular un poquito más, porque A los recordemos que alumnos. los niños, ellos se educan a través del ejemplo, lo que ellos ven. hacen con base a lo que ven, ¿no? Y entonces sí es como un problema en conjunto que habría que atacarlo, pero me parece muy razonable y muy interesante que ya se esté echando andar un proyecto bastante interesante, y más con esto de la pandemia que ha Claro. venido agudizando el tema de la obesidad, que si de por sí ya lo traíamos, con este tema de la pandemia, pues bueno, todo el mundo empezó a subir algunos kilitos de más, Claro. ¿no? Entonces, es el recibimiento de los alumnos en este regreso a clases, en donde ya me imagino que los vamos a esperar con este programa. Sí, bueno, la intención es precisamente comenzar a trabajar esto. Yo estoy de manera personal, puedo emitir este sentir, ¿no? El hecho de que si esta pandemia no nos ha hecho de manera personal analizar la importancia que tiene adquirir hábitos de vida saludable, pues entonces va a estar difícil que en nuestra vida lo logremos, ¿eh? Hoy más que nunca sabemos que hay que cuidar la alimentación, que hay que tener hábitos de limpieza bien marcados, y sobre todo regresar a eso que de repente hemos perdido, como la actividad física. Bien decía Israel hace un momento, este confinamiento probablemente nos limitó en la cuestión de actividad física, Claro. y por ahí igual perdimos de vista la cuestión de saludable, ¿no? Claro. Pero pues podemos ir retomándolo poco a poco. Algo muy interesante que comentabas hace un momento, Isra, es esta parte de que es un trabajo en conjunto, y eso estoy Claro. totalmente de acuerdo. Quizá algunas cuestiones salen de nuestros alcances, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo implementamos o intentamos implementar programas que favorezcan la sana alimentación, Claro. pero en las escuelas tenemos acceso a la tiendita escolar. Ese Sí. tema también Es debatible, es bastante debatible, ¿no? porque lo platicábamos, ¿no? Pero ¿Te acuerdas? comercialmente también hay una ventaja que institucionalmente y gubernamentalmente y en la cuestión privada ya los artículos comestibles pues ya traen como, sabes que esto Los tiene sellos, tanto ¿no? de azúcar, ya no viene como esta publicidad invasiva sobre objetos, ¿no? Y ya no es como tan atractiva según para el consumidor. Ya la tienes como, ya hay una ayuda, digamos, ya avanzó en algo el Poco a país, poco. ¿no? Sí. Y sobre todo que la conciencia tiene que ser general, Desde o sea, el dentro. padre de familia tiene que asumir su rol, Exacto. el docente tiene que asumir su rol, Claro. tenemos que concientizar, tenemos que empezar con los más jóvenes a decirle, tienes que cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, comer saludable, para ir creando hábitos. Quizá los más grandes nos cueste un poco más Sí, por claro. la formación que Estamos hemos mal tenido. educados. Es- Tenemos que desaprender. Fíjate Desaprender, que exacto. desaprender, pero Sí, yo sí, estaba sí. leyendo un artículo hace unos momentos sobre que un doctor que decía, Ajá. y esto sí lo pongo a la mesa y lo pongo a investigación y a que pues emitan su opinión. Porque el doctor decía algo muy interesante, decía, es que muchas enfermedades, si no es que todas las enfermedades no se heredan. Al final del día lo que se hereda son los malos hábitos que tenemos de Claro. alimentación, que es lo básico para tener una vida saludable en tu organismo finalmente, ¿no? Entonces, sí es como decir, bueno, la diabetes realmente lo heredé porque lo tuvo mi abuelita, mi mamá, etcétera, fue el o hábito. porque realmente el hábito lo habité porque mi mamá tal vez comía con demasiada grasa, etcétera, azúcar y demás, y entonces lo Sí, mismo claro. que yo consumía, y entonces al final del día lo que vienes heredando no es esta cuestión genética, sino una cuestión de este hábito que mi mamá también de manera indirecta o directa me estaba generando este consumo, Claro. y entonces vamos teniendo estos malos hábitos, ¿no? Es como un tema debatible por ahí que tendría que investigarse un poquito más a fondo, porque se dice que la diabetes es un tema que se hereda y otros cánceres también se heredan, pero también tendríamos que hacer un poquito de pausa ahí y razonar si realmente
¿Es una cuestión genética o es una cuestión de que lo que estoy heredando son hábitos y quizás muy malos hábitos alimenticios? Sí, exactamente, y sobre todo, qué bueno que sale el tema, ¿no? Y que lo pones sobre la mesa, porque pues también hay especialistas que podrían hablarnos sobre todo esto, ¿no? O sea, bien decías que es una cuestión, el artículo que leías es una cuestión médica, pues los médicos podrían dar su punto de vista, los nutriólogos en el aspecto de alimentación, que son los especialistas. Ya vamos a invitar a algunos nutriólogos por acá. Sí, pero no hay nada, perdón maestro, no hay nada como esto que desde la escuela, ¿no? Porque ahorita hay memes y todos compartimos memes de ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? ¿No? Esto me hubiera servido más para la vida como a nosotros, ¿no? Nos enseñaron como esta vida saludable, pero ahora con la pandemia nos forzó a... Porque naturalmente en algún momento de la pandemia todos hicimos ejercicio en casa, ¿no? Pero fue como nuestra misma naturaleza. Yo creo que ejercicio en casa durante la pandemia. Sí estuve, pero le entré como esta parte del ejercicio, al menos personalmente, ¿no? Pero indiscutiblemente de eso, que nazca como se geste la idea desde el nivel primaria, que por lo menos tengas como la idea de, ya lo escuché, ya más o menos me sugirieron cómo hacerle para que en una vida adolescente, en una vida joven, puedas tomar como esa decisión, porque yo creo que ahorita los jóvenes también están como muy sumergidos en la parte del ejercicio también. Indiscutiblemente que en la escuela te digan, ¿no? Sabes que te puedes alimentar de esta forma y es mejor, que te den las bases, eso está súper interesante. Sí, fíjate que ahorita que dices eso con los jóvenes es bastante interesante. Le preguntamos en una ocasión, en un ejercicio muy sencillo que hicimos con algunos alumnos de la escuela normal, a personas que llegan habitualmente a los parques deportivos, a los centros deportivos aquí en Tuxtla, Cañahueca, el Parque de Oriente, y le preguntábamos a la gente así, que los que venían trotando para no interrumpirlos, ¿por qué haces ejercicio? Ajá. Los jóvenes le apuestan mucho a la cuestión física, o porque practican algún deporte y quieren mejorar su rendimiento. Claro. Pero los adultos, más o menos después de los 40, 50 años, la gran mayoría, porque el médico les ha indicado que es tienen necesario hacer ejercicio. Mi mamá siempre tiene un dicho que ha sido muy recurrente porque el médico se lo dijo y siempre dice, es que hacer ejercicio es como tomar una pastilla, equivale a una pastilla, ¿no? Y es que a veces nos dan un montón de pastillas que consumir y de repente también eso es contraproducente, ¿no? Los efectos secundarios. Entonces ella le apuesta un poquito el ir a caminar todas las mañanas para evitarse una pastilla, ¿no? Sí, evidentemente tiene su tratamiento, pero lo mejor que hay que hacer es evitar un poquito la pastilla y poder tener alimentación más sana y hacer ejercicio, caminar, ¿no? Todas las mañanas, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, pues derivado de esto, hemos desde la Escuela de Educación Física, desde la Escuela Normal de Educación Física, hemos iniciado un proyecto que está vinculando el trabajo que se hace desde la coordinación de posgrado y el departamento de investigación de la escuela con docentes frente a grupo. En nivel básico. Sumamente interesante porque como que hay una brecha entre ellos, ¿no? Y ahorita lo que se trata es de romperla y trabajar en conjunto. Maestro, platíquenos sobre el tema. Decían hace un momento ustedes, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Claro. Y entonces de repente quienes tenemos el acceso y la intención de hacer investigación y la gente que también estamos frente a grupo en las escuelas, como que hemos tenido esa brecha que nos ha separado mucho, ¿no? Pues ahora estamos intentando trabajar de manera articulada a través de este proyecto de investigación, y lo que estamos haciendo es precisamente generar un diagnóstico en las escuelas a través de encuestas y entrevistas con docentes. Se van a hacer grupos focales donde podamos platicar así con los maestros sobre las condiciones escolares, sobre todo que es un trabajo específicamente diseñado para Chiapas. Entonces vamos a tener maestros que están en comunidades rurales con muchas carencias y también en zonas urbanas, en escuelas con grandes infraestructuras, para conocer diferentes voces, porque todas las voces son importantes en todo proyecto. Entonces la intención es generar diferentes tipos de estrategias para aplicar estos elementos que tienen que ver con alimentación, con higiene y limpieza y con actividad física, pero desde la educación física. Yo tengo una duda que quiero que finalmente quede muy claro este tema, porque es un proyecto que ya se está echando a andar, ¿no? En Chiapas. En Chiapas. Okay. Perfecto. ¿El proyecto finaliza o tiene todo el objetivo de que vida saludable sea una materia? Bueno, en este caso nosotros no lo estamos trabajando como con la propuesta de que sea asignatura, sino más bien que se fortalezcan estos contenidos dentro de la asignatura de educación física. Okay. Por lo que les comentaba, del tiempo que tenemos en la semana. Si fraccionamos aún más los tiempos, por la carga curricular, se va a hacer más complejo. Necesitamos fortalecer el trabajo en educación física en las escuelas para poder alimentar con estos temas. Sí, lo digo para que quede claro y no vayan a pensar que después mi hija, mi sobrina, va a tener otra materia. Va a tener una materia
materia que se va a llamar exclusivamente vida saludable y que va a tener un maestro, digo tal cual, ¿no? Entonces es como dejar en claro esta parte, ¿sabes? Entonces no lo vamos a tener como una materia, sino lo que vamos es reforzar este tema dentro, principalmente en lo que es educación física, aunado en otras materias que ya existen dentro del aula. Dos cuestiones. A nivel federal, sí está establecido desde el ciclo escolar 2020-2021 como la propuesta de una nueva asignatura a nivel federal. Pero como propuesta. Exactamente. A nivel federal, 2020-2021, que se echara a andar vida saludable como asignatura. Okay. Ya se trabajó en algunas escuelas, muy pocas, por la cuestión del confinamiento, por la cuestión de una estructura curricular que se está modificando, pero no se ha establecido, no se ha generalizado. Podemos visitar muchas escuelas en donde no se está trabajando. Pues bueno, ahí está la propuesta. Yo creo que emitan sus opiniones por ahí debajo de este video. Hay que, pues opinen qué es lo que realmente quieren y si lo quieren como materia o como reforzamiento de algunas materias. También sería interesante que todos los que nos ven pues también generen este cúmulo de opiniones y porque los vamos a estar leyendo y pues eso es muy importante, la opinión de cada uno de ustedes, ¿verdad, maestro? Sí, y lo más importante, a final de cuentas, si se establece al final como una asignatura, como un proyecto, lo más importante es que dentro de las actividades y de los contenidos escolares tengamos que priorizar ese tipo de situaciones. Hemos hablado mucho sobre la importancia emocional que últimamente ha cobrado tanto impacto y tanta importancia dentro de la cuestión formativa, pero también esta cuestión de cuidar nuestros hábitos alimenticios, de actividad física, de descanso, de higiene y limpieza, son muy importantes para todos, ¿no? A mí se me hace muy atinada, se me hace muy como en el clavo la idea de que pues se geste este tipo de cuestiones desde la escuela, ¿no? Y de que haya investigación. Es como un momento después del confinamiento, después de una pandemia, en que la investigación es bien importante, ¿no? Y si viene desde los que están involucrados, los que haciendo conjunto, haciendo equipo, quienes están como investigando, quienes están frente a grupo, y pues que toda la institución está como inmersa en esa investigación, seguramente los resultados no serán inmediatos, porque no estamos hablando de que al próximo año esto ya esté como al 100%, ¿no? Pero ya es algo que llegó para quedarse, ¿no? Y es algo que después del confinamiento, ahora vemos que los maestros son como una clave bien importante para muchas cuestiones, la cuestión mental, la cuestión de salud, la cuestión emocional y sobre todo la cuestión de la educación, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto, ¿verdad, maestro? Y felicidades por estas investigaciones que están haciendo. Reconozco como a todo el equipo que también está con usted, ¿no? A los directores y a los directivos, porque es fundamental. La investigación, si no hay investigación, si no investigamos, no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, y no vamos a tener resultados. Entonces, la investigación y los resultados van muy a la par y se me hace como bien interesante, pues que adolescentes, niños, le entren en esta parte de conocer sus hábitos alimenticios, de conocer sus hábitos de higiene, de conocer los hábitos de hacer ejercicio, ¿no? De mantenerse activo. Claro. Sí. Padres de familia, maestros, todos. Que ya va inmerso, ¿no? O sea, si el niño llega con la idea desde el salón de clases y le platica a los papás, porque muchos papás siguen aprendiendo por sus hijos de lo que llevan, por ¿no? Supuesto, y la escuela es justamente para eso, lo platicábamos, ¿no? O sea, el problema más grande ahora es cómo socializar, ¿no? O sea, a los niños se les quitó como esta parte de socializar con los demás compañeros y toda esta parte que llevan, que aprenden y que también la llevan a la casa, se paró por lo menos 2 años, ¿no? Claro, Así y 2 años es demasiado tiempo, ¿no? El rezago educativo que se está teniendo a partir de toda esta consecuencia del COVID, del confinamiento, pues, pero vamos con todo. Es tremendo. Entonces, aquí se trata de unirnos todos, agarrarnos las manos y padres, maestros, directores, ¿no? Alumnos, y trabajar en conjunto, ¿no, maestro? Justamente esa es la idea. Pero, maestro, como siempre, antes de cerrar este programa, siempre me gusta que pues el invitado nos dé un mensaje para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma. Maestro, yo quisiera que nos diera finalmente cuáles serían esos hábitos realmente para que podamos tener una vida saludable, ya en conclusión. Sí, pues para todos aquellos que nos ven en el programa y con el deseo de que tenga un efecto multiplicador, lo más importante es cuidar mucho lo que comemos, tratar de consumir en lo menos posible cualquier tipo de alimento procesado, hacer actividad física, disfrutar de la actividad física.
salir a caminar, practicar algún tipo de deporte, hacer ejercicio en casa si es lo que tenemos al alcance en esta etapa, y respetar nuestros momentos de descanso, nuestras horas de sueño, que de repente por la cuestión laboral perdemos de vista y sacrificamos muchas horas de sueño que también impactan notablemente, muchos estudios que dicen que impactan notablemente en la cuestión de nuestra salud. Descanso. Entonces, cuidar lo que comemos, qué tanto nos movemos y cómo descansamos, ¿no? Maestro, nada más como para reforzar, ¿cuántas horas debe de dormir un niño, un adolescente? Sobre todo cuando está en crecimiento, 8 horas diarias, por lo 8 menos. horas. Sí, y van a notar que cuando están en una etapa de transición en la adolescencia, entre la pubertad y la adolescencia, duermen más. Duran más. Duermen más. Sí, es muy común por la cuestión de su gasto energético, de su crecimiento. Claro. Entonces, ellos tienen todavía, muchos de ellos tienen todavía la fortuna de que pueden devorar todo y consumirlo, ¿no? En cuestión por su tipo de crecimiento y de gasto energético, ya no tanto como nosotros, que tenemos que cuidar mucho, porque todo lo que te comes se acumula. No, es que lo que pasa que de repente, pues siempre hay una lucha constante en casa con el papá y los hijos diciendo, ya despiértate, ya levántate, y bueno, ya no sabemos realmente en qué momento debo dejar. Los niños no debo tienen dejar el que mismo ritmo de usted, Exacto, papá. No lo tiene. Pero es déjelo dormir. Sí, hay que dejarlo dormir, pero ¿qué tal si el niño se levanta a las 2, 3 de la tarde? O sea, digo, Claro. entonces como que ya no. O sea, creo que hay Pero como se que duerme a una- las 5, ¿no? Sí, O se duerme a las 4. También habría Sí, que ¿no? valorar qué tipo de vida tiene el niño, ¿no? Porque También. si es un niño que duerme 8 horas, pero cuando está despierto, está en el sillón o está descansando, pues tampoco es correcto que tenga tanto descanso. Tanto descanso. Ahora, si es activo, si practica alguna actividad, si en el día va a la escuela, si hace las tareas en línea, Claro. después practica algún deporte, pues tiene que descansar. Déjelo Hay que dejarlo dormir, descansar, mamá. sí. Déjelo dormir, papá. No, pues es que también de repente se pasa, ¿no? Entonces, hay que... Oiga, entonces el estrés también, hay que evitar el Así estrés. Y yo, bueno, como había una canción que yo debo decirlo en ese momento, había una canción, porque yo soy ya de los 80s, pero había una canción que decía, Verónica Castro. Ok. La de Mala Noche No, ¿te acuerdas? Mala Noche No, estrés todo el día, pero Mala Noche No. Bueno, entonces el punto es de que hay que divertirnos también, Siempre, jugar, sí ¿no? Que es parte de tener una vida saludable, comer bien y hacer ejercicio. Y de vez en cuando un desvelo pues no hace daño, ¿no? Porque ¿No? también tiene que ver con la salud social, ¿no? Y tratar de mantenernos lo más saludable posible. Buenísimo, maestro. Pues ya. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por Sí, la invitación. muchísimas gracias, maestro, por todo este conocimiento que seguramente los que no lo sabían y los que lo sabían, pues no está de más siempre reforzar y recordar estas recomendaciones. Así que finalizamos el programa. Muchísimas gracias, Juan Luis. Maestro, un honor estar aquí con usted y pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. El ABC del conocimiento. Diferentes voces, miradas y perspectivas de los expertos de la educación en Chiapas. El ABC del conocimiento. Una producción de la Secretaría de Educación en Chiapas.